Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero mostrarte un avance sobre la trigonometría. Veamos a los ángulos de cualquier magnitud. Normalmente uno se acostumbra a trabajar con ángulos pequeños, como 30 grados, 45 grados, etcétera. Pero realmente el análisis de las situaciones obliga a estudiar a ángulos más grandes. Eso vamos a ver aquí. Este ángulo que te dan, como todos, tiene dos lados y el vértice del ángulo que te muestro se encuentra en el origen de coordenadas. Cuando este lado, llamado el lado inicial, se encuentra sobre la parte del semieje positivo de la X, entonces se dice que este ángulo que estamos viendo, que le he llamado alfa, es un ángulo en posición normal. El lado final puede encontrarse en cualquier parte del plano. Tú sabes que cuando se mueven las manecillas del reloj, alguna vez has visto seguramente, se van moviendo así en este sentido. Es por eso que a ese sentido, aquí en la trigonometría, le llaman el sentido horario. Entonces, si es que se mueve en sentido contrario, así, se le va a llamar el sentido antihorario. Si tú observas aquí, en la medida del ángulo, este ángulo se ha medido en sentido antihorario, así. Entonces, cuando sucede de esa manera, se dice que este ángulo es un ángulo positivo. En cambio, cuando veas un ángulo, porque también se le ve aquí en la trigonometría, que se ha originado, se ha medido así en sentido horario, se dice que es un ángulo negativo. Ya, esas cositas tienes que saber también. Aquí en el problema me dan las coordenadas de un punto del lado final de este ángulo. Y con eso vamos a calcular las razones trigonométricas de este ángulo alfa. Para ello hay que hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trazo a partir de este punto que me han dado como dato. Tú debes de recordar que cuando te dan un punto en el plano cartesiano, siempre para informarte sobre él deben darte dos números. El primer número que te dan se llama la abscisa y el segundo número se llama la ordenada. Para ubicar a estas cantidades, lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, trazar una perpendicular desde el punto hacia el eje horizontal. Y esa información te está indicando de que la medida de este lado es de 4 unidades. Y el negativo te indica que se encuentra de aquí para la izquierda. Ese valor hay que indicarlo aquí. Este valor, la ordenada, es la medida de este segmento vertical. Es 3 unidades. Lo puedes medir aquí o lo puedes medir acá, es lo mismo. Vamos a colocarlo en este caso aquí. Ahora, si tú quisieras calcular la medida de este segmento, porque lo vamos a necesitar, si es que tú
observas la figura, aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, esto de acá lo vamos a necesitar. Una manera de calcularlo es aplicando Pitágoras. También se puede hacer aquí. Pero si tú te quieres ahorrar eso, una manera es que recuerdes de que este triángulo es conocido. Es el famoso triángulo de 3, 4 y 5. Este signo no interesa, porque cuando tú apliques Pitágoras, va a ser un negativo elevado al cuadrado, igual va a salir positivo. Si tú aplicas Pitágoras, igual vas a hallar de que esto vale 5. De una o de otra manera vas a hallar eso. Ahora mira, voy a serte sincero. En la mayoría de textos de la trigonometría, cuando hacen el estudio de este tema, a la medida de esta hipotenusa le dan un nombre, le llaman el radio vector. Al de acá le llaman la abscisa y le llaman al de acá la ordenada. Y en base a ellos calculan el seno, el coseno y todas las razones trigonométricas. Pero no hay necesidad de utilizar esos nombres. Simplemente, si tú deseas que sea más sencillo, puedes usar los mismos nombres, catetos e hipotenusa. Entonces, con eso tú puedes calcular, por ejemplo, el seno de alfa. Y aplicas lo mismo que sabías ya. ¿Cómo era el seno de alfa? Para calcularlo, tú vas a hacer de cuenta de que aquí, en el triángulo, este ángulo que ves ahí, yo te recomiendo que te imagines de que alfa es el ángulo que se encuentra aquí, en el triángulo. Y es más sencillo así, porque simplemente tú vas a usar prácticamente lo mismo que ya sabías. Y aplicas así. Si este fuera alfa, el seno sería cateto opuesto. El que se opone a alfa sería 3. Sobre la hipotenusa, que es este, que sería 5. Entonces, si no recuerdas estas cositas del seno, del coseno, te voy a dejar el link en la descripción cuando tratamos esta parte de las razones trigonométricas, que es de las partes iniciales. Por ejemplo, si tú quieres conocer el coseno de alfa, vas a hacer igual. Haces de cuenta que este es alfa y el coseno era cateto adyacente, el cateto que está al costado del ángulo, es el de acá, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vale 5. Y así vas calculando todas las razones trigonométricas que te pidan. Vamos a indicar las otras razones trigonométricas. Ahí están. Y si observamos aquí, llegamos a una conclusión. Que cuando yo calcule las razones trigonométricas de un ángulo que pertenece al segundo cuadrante, a este le llaman el segundo cuadrante, el de acá es el primero, siempre se va a obtener que en él, el seno y su recíproca, que es la cosecante, son positivos. Y los demás, mira, los demás son negativos. Eso debes de aprenderte
para lo siguiente que viene en la trigonometría. Luego te voy a hacer un resumen de lo que sucede en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, en todos los cuadrantes. Eso te lo tienes que aprender. Nada más. Por hoy día te he explicado esta partecita y ya me voy. No te olvides de apoyarme con tu suscripción para seguirte suministrando más conocimiento. Me voy. Nos vemos. Chao.